Hola, bienvenidos a la clase. Vamos a comenzar con el estudio de las razones de actividad. Las razones, ratios o índices de actividad, también conocidos como razones de eficiencia o de rotación, miden qué tan efectiva es la forma en que la empresa utiliza sus activos. Algunos aspectos del análisis de actividad están muy relacionados con el análisis de liquidez. Aquí vamos a centrar la atención más que nada en qué tan efectiva es la forma en que la empresa maneja dos grupos de bienes específicos, las cuentas por cobrar y los inventarios, así como los activos totales en general. Vamos a comenzar el estudio de las razones de actividad con el análisis de las cuentas por cobrar. Hoy vamos a aprender a calcular la rotación de las cuentas por cobrar. ¿Qué es la rotación de las cuentas por cobrar? La rotación de las cuentas por cobrar proporciona un panorama sobre la calidad de las cuentas por cobrar de la entidad y qué tan exitosa es en sus cobros. ¿Cómo se calcula esta razón? Esta razón de la rotación de cuentas por cobrar se calcula dividiendo las ventas netas a crédito anuales entre el total de cuentas por cobrar. Entonces, vamos a calcular la rotación de las cuentas por cobrar para empresa A, compañía anónima. Como dato de ejercicio, les comento que todas las ventas netas se realizaron a crédito, ¿sí? Entonces, tomamos el total de las ventas netas, que es 5.189.600, y lo vamos a dividir entre las cuentas por cobrar a la misma fecha. ¿Cuántos son las cuentas por cobrar? Para el año 2002, 881.400, ¿sí? ¿Cuánto nos da esta rotación de cuentas por cobrar? Nos da, para esta empresa compañía anónima, 5,89. Y fíjense cuánto es el promedio de la industria, es 8,1. Ahora, ¿cómo se interpreta? Que es lo más interesante, ¿no? ¿Cómo se interpreta la rotación de cuentas por cobrar? Esta razón, índice o ratio, nos dice el número de veces que las cuentas por cobrar se han convertido en efectivo durante el año, ¿sí? Es decir, se ha convertido la cuenta por cobrar en efectivo casi 6 veces, ¿sí? 5,89 para la empresa A, compañía anónima. A una conversión más alta corresponderá un tiempo más corto entre la venta y la recaudación de efectivo, ¿sí? Mientras más alta sea la rotación de cuentas por cobrar, significa que el tiempo de convertir la venta a crédito en efectivo disponible para hacer frente a las obligaciones, ¿sí?, es más corto, ¿ok? Para la empresa A, repito, las cuentas por cobrar se convirtieron en efectivo 5,89 veces durante 2002, ¿sí? La razón promedio de la industria para el mismo periodo es 8,1. Esto nos dice que las cuentas por cobrar de empresa A, compañía anónima, son más lentas para convertirse en efectivo en relación con su industria. Ahora, ¿a qué puede deberse esto? ¿Por qué esto nos da 5,89 cuando el promedio de la industria es superior? Puede deberse a una política de cobro poco estricta y varias cuentas vencidas que todavía se encuentran en el libro, ¿sí? Para eso ustedes, como analistas financieros, deben pedir, una vez que obtienen esta rotación, deben solicitar el mayor analítico para ver las cuentas por cobrar y evidentemente conocer cuál es la política de cobro de la entidad. ¿Por qué les estoy mostrando acá esto en Excel? Porque puede ser que las ventas durante el periodo económico no sean similares mes con mes, sino que hayan picos de ventas durante un periodo u otro durante el año, ¿sí? Esto se dice que son ventas estacionales. Cuando hay estacionalidad, el calcular la rotación de cuentas por cobrar y también los días de cuentas por cobrar utilizando el saldo al final del periodo económico puede ser que no nos dé un saldo adecuado, puede ser que no nos dé un índice o rotación adecuada, ¿ok? Entonces,
Cuando esto pase, ¿sí? Cuando la empresa que estemos analizando tenga picos de estacionalidad, eso hay que conocer a la empresa, ¿ok? A saber a qué se dedica, cuándo son las mayores ventas que se producen, cuándo son las mayores cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurra, no deben trabajar con un saldo al final de periodo, sino que deben trabajar con promedios. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo se calcula promedio? Van a tener, por ejemplo, imagínense que tienen las ventas netas. Sí, aquí tenemos 2000X2 y 2000X1 para la empresa ABC Compañía Anónima y vamos a calcular la rotación de cuentas por cobrar promedio. Para calcular el promedio, las cuentas por cobrar tenemos el monto o el saldo al inicio del año y al final. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos dos saldos de cuentas por cobrar. Podríamos tener más si analizamos trimestres, si analizamos semestres, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a dividir para hallar el promedio, las cuentas por cobrar promedio, en este caso las dividiríamos entre dos, ¿ok? Tendríamos los 235.000, el total de cuentas por cobrar, entre el número de periodos que vamos a analizar. ¿Cuántos periodos tenemos acá? Dos, el inicio del año y el del final del año. Si dividimos esto entre dos, esto nos da unas cuentas por cobrar promedio de 117.500. Y aquí sí podemos calcular adecuadamente en empresas que tengan estacionalidad la rotación de cuentas por cobrar. Tomamos las ventas netas, ¿ok? Entre la cuenta por cobrar promedio, ¿ok? No van a tomar el saldo al final del periodo, sino cuando sea necesario calcular el promedio, aquí tienen o saben cómo se calcula. Igual pasaría, por ejemplo, fíjense acá, con el año 2000X1, ¿sí? Para calcular, vean acá, los vuelvo a sacar, tendríamos un total de cuentas por cobrar de 260.000 entre dos periodos que estamos analizando, inicio y final de año. Y la rotación de cuentas por cobrar serían nuestras ventas netas entre esas cuentas por cobrar promedio. ¿Qué observamos? Podemos notar, fíjense, teníamos una rotación de 9.23 y se incrementó a 12.65 de 2000X2 a 2000X1. Se puede notar una recuperación. Esto puede deberse a que empresa ABC Compañía Anónima ha hecho un cambio en el modo en que concedía el crédito. Es decir, que pudo haber cambiado sus políticas hacia mejor, ha mejorado. ¿Sí? Cuanto más alta es la rotación de cuentas por cobrar, hay una mejora. ¿Por qué? Porque se convierte más rápido en efectivo lo que sería la venta a crédito. ¿Ok? También puede verse a las prácticas de cobro empleadas o porque, bueno, realizó ambas acciones. Es decir, cambió el modo en que concedía créditos a los clientes y mejoró sus prácticas de cobro empleadas, ¿ok? Entonces es muy sencilla de hallar la rotación de cuentas por cobrar, tanto para un solo saldo al final del periodo económico como para el cálculo, en caso que sea necesario, promedio. Cualquier duda o comentario, jóvenes, por favor me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.